Muy buenas noches, somos el grupo número 8. Vamos a hacer nuestra presentación de la actividad colaborativa fase número 3. Como agenda del día, nuestro primer punto es la presentación de cada integrante. En la segunda es la exposición en base a la actividad fase número 2, hecha por cada uno de los integrantes del grupo. La tercera, conclusiones personales. Cuarto, agradecimiento. Y quinto, cierre. Iniciamos con nuestra presentación. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Nayibe Camargo Arias. Buenas noches, mi nombre es Daniela Alejandra Jaimes Guerrero. Buenas noches, mi nombre es Diego Felipe Fonseca Gutiérrez. Mi nombre es Estefanía Aparicio Gómez. Y mi nombre es Gina Julia Helves Blanco. Como segundo punto pasamos a nuestra exposición en base a la actividad fase número 2. En la pantalla estamos apreciando el mapa conceptual que se basó en base de las corrientes científicas. A continuación, nuestro compañero Felipe va a iniciar su exposición. Corrientes de pensamiento científico. Conceptos de epistemología. En estos conceptos vamos a hablar sobre la origen y evolución histórica de la visión del mundo. En esta explicación de la origen histórica del mundo, es un método de investigación a la relación de estos con la filosofía. Cuenta con muchas versiones que van desde la teoría que argumentan que la ciencia se despejó de la filosofía y en ese sentido de la fenomenología y el positivismo. Están dentro de las teorías filosóficas de manera científica a producir el conocimiento y su valor. En estas corrientes fenomenológica y hermenéutica vamos a encontrar la fenomenología. En esta corriente utilizó la ciencia para estudiar aquellos fenómenos o componentes de la espiritualidad, no investigados por la tradición marxista y negados como objeto de valor para las ciencias por el positivismo y usados como argumentos para la descalificación de la ciencia como el irracionalismo. El método de fenomenología exige alejarse de toda idea previa, teoría, modelo o tesis interpretativa en fin de evitar caer en prejuicios. La fenomenología es la investigación de lo que se da en la ciencia hoy en día. Hermenéutica. Se conoce como el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. Esto viene estudiado en la teología y se aplicó principalmente en las Sagradas Escrituras. El problema de esta concepción es principalmente un suceso de fe en el género humano. Presupone que todo el mundo tiene la misma capacidad para superar las dificultades que están en todo el proceso de comprensión. Sin embargo, su visión algo más escéptica de la interpretación sostiene que no hay razones fundadas para emitir un juicio y por lo tanto corre el riesgo de hundirse en la simiega del subjetivismo y el relativismo. Filosofía del lenguaje. En esta rama podemos encontrar que la filosofía que estudia el lenguaje es considerado nociones como el significado de las referencias, la verdad, la pragmática, el lenguaje, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el entendimiento del mismo, la comunicación, la interpretación y traducción desde la perspectiva lingüística. Es el conocimiento que se entrelaza entre el lenguaje, la experiencia y la existencia pueden depender de cómo el lenguaje es utilizado y es aprendido a través del lenguaje, el cual se utiliza en la vida diaria y forma el desarrollo humano desde la infancia hasta la muerte. Como siguiente punto está el falsacionismo, que su principal representante fue Karl Popper y consistía en falsear hipótesis para demostrar si son realmente verdaderas. Entonces, en el falsacionismo se rechazaba la inducción como método científico porque no se creía que por medio de la repetición de cosas puntuales se pudiera generalizar conocimientos. Se decía que se puede investigar muchas veces una teoría, pero no podemos decir que sea cierta.
porque con una sola vez que se demuestre que es falsa, va a ser falsa para siempre. Como ejemplo, tenemos el ejemplo de los cuervos negros, que pueden haber millones de cuervos negros, pero no por esto podemos decir que todos los cuervos sean negros. En lugar de que si encontráramos uno solo que es blanco, podríamos afirmar que no todos los cuervos son negros. Como siguiente punto está el empirismo, y su principal representante fue John Locke. Se desarrolló en las Islas Británicas entre los siglos XVII y XVIII y consistía en que no existen las ideas innatas y que la única fuente de conocimiento verdadero es la experiencia. Y esa experiencia se obtenía a través de los sentidos, y eso que se obtenía a través de los sentidos se transformaba en ideas, y esas ideas eran las que representaban el conocimiento verdadero. Como siguiente punto está el racionalismo, que su principal representante fue René Descartes, y fue muy importante en el siglo XVII y XIX. El racionalismo se desarrolló en el continente europeo y se centraban en que el único pensamiento verdadero era el que provenía de la razón, y ese conocimiento se daba desde la infancia. Ellos se basaban en el método deductivo, y para los racionalistas no se podía confiar en los sentidos como fuente de conocimiento porque para ellos este conocimiento podía ser falso. Entonces únicamente se centraban en el conocimiento que provenía de la razón. Como siguiente punto está el positivismo, que su principal representante fue Augusto Comte, y él propuso una teoría en la que no hay nada más allá de los hechos, entonces no hay nada más allá de lo que se puede comprobar. Él también decía que la sociedad debía entenderse por medio del método científico y con base a esto crear leyes universales con las cuales se hablara sobre el comportamiento social. Después de muchos años de investigación, Augusto Comte dejó unos estadios de relacionamiento de la sociedad. El primero de ellos es el estadio teológico, en el cual se creía en Dios y por medio de mitos o supersticiones, pues se quería llegar a la verdad. El segundo es el estadio metafísico, en el cual las personas creaban razones o ideas, pero podían terminar siendo falsas. En el último es el estadio positivo, en el cual se buscaba la verdad por medio de la ciencia. Como último punto está el pospositivismo, que rechaza la hegemonía empirista positivista, ya que ésta se basa en encontrar la verdad a través de la experiencia o de los hechos. En cambio, el pospositivismo asume una postura hermenéutica buscando la verdad por medio de la interpretación teórica. Ellos se basaban en la comprobación de los hechos por medio de la confrontación de teorías con el fin de encontrar diferentes posturas y perspectivas que los llevaran a un conocimiento de la verdad. Principales aportes de cada corriente. La hermenéutica busca conocer el lenguaje, las formas de entender y comunicar de nuestros días. Al mismo tiempo quiere ser una reflexión en torno a los dinamismos que subyacen en el acto de comprender los distintos textos de la realidad. Pero de un modo particular, la hermenéutica se ha propuesto como tarea reflexionar y estudiar la comprensión. La fenomenología como tal es un método descriptivo de evidencias de la conciencia pura. La idea del apoge propone no afirmar ni negar nada, abstención total de cualquier toma de posiciones, de cualquier juicio de la realidad de las cosas del mundo exterior. De esta manera, Husserl afirmaba que no podía existir el error al poner esto en práctica. El principal aporte del empirismo fue el de John Locke. Él decía que la mente humana es una tabla rusa. Lo que quiere decir es que las personas nacen con la mente como un papel en blanco, y a partir de allí las experiencias se van compartiendo en conocimiento de forma empírica. Se dividen en conocimiento empírico, aprendizaje empírico, el dato, el método empírico y la metodología científica. El principal aporte del racionalismo fue el de René Descartes. Él decía que pienso y luego existo. Rechazaba la importancia de los sentidos, alegando que puede siempre ser engañados o brindar información parcial de la realidad. El principal aporte del fascionismo fue la de Popper, el famoso método hipotético deductivo. Este método hipotético deductivo se divide en 5 partes. La primera parte es la observación del fenómeno, la segunda es la elaboración de una hipótesis, la tercera es la deducción de las consecuencias, cuarta la experimentación y 5 la verificación. En este paso de la verificación, lo que hacemos es confirmar si la hipótesis es válida o no.
El principal aporte del positivismo fue la de Auguste Comte, quien estipuló que el conocimiento positivo de referirse a lo real o a hechos mediante la observación y el experimento. En este momento, las ciencias aliadas al positivismo fueron consideradas como el resultado a aplicar la observación como una esfera del conocimiento. A continuación vamos a explicar el cuadro comparativo. El cuadro comparativo está dividido entre el cognitivismo y el conductismo. Entonces, iniciamos con el cognitivismo. Surgió como una corriente psicológica en los años 50 y 60 como reacción al conductismo. Su principal semejanza es con el acercamiento a lo que es conocido como la caja negra. El conductismo, sus orígenes se dieron en el año 1913. Su principal fundador es Jeremy Brunner y George Miller. El doctor Brunner es un neoyorquino nacido en el año 1915 y fue un psicólogo que le hizo aportes importantes en base a la psicología cognitiva y con sus teorías de aprendizaje y la psicología educativa. El doctor Miller nació el 3 de febrero de 1920 y a mediados de la década de los 50 revolucionó con sus investigaciones acerca de la mente humana. John Watson es el autor principal del conductismo. A través del aporte de nuestro representante, el conductismo tomó una evolución que se pudo contraposicionar en el estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis y otras maneras de conceptualizar los fenómenos psicológicos. Es parte de la primicia de que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia. El conductivismo también toma la idea del cognitivismo, y es que parte de la premisa del aprendizaje se produce a partir de la experiencia. El cognitivismo se basa en procesos cognitivos como la atención, la percepción y la memoria. El conductivismo utiliza experimentaciones para obtener el aprendizaje de los seres humanos. Su método de investigación más conocido y el principal fue el de la metáfora del ordenador, el cual se vuelve como referencia y guía de investigación en sus primeros pasos y da los primeros pasos a la psicología, cognitiva, y es una referencia a lo que es conocido como la caja negra de los conductistas. Ofrece la posibilidad de simular lo que ocurre dentro de ella. Es como un software que nos permite ordenar, almacenar y recibir información. El conductismo se basa en el estudio de la conducta humana a partir de los procesos observables y cuantificables. Eso quiere decir que el conductismo estudia la conducta de los seres humanos a través de los estímulos y las respuestas. En el cognitismo se busca que el estudiante reciba una información de manera más eficiente, como por decirlo de una manera más asimilable. El conductismo investiga el comportamiento del ser humano y su relación con el ambiente a partir de la observación directa. Brunner decía que los procesos cognitivos son los medios por los cuales los organismos obtienen, retienen y transforman. Para el conductismo dispone el estudiante como ser receptivo, pasivo, el cual solo aprende conductas enseñadas por otros a través de la repetición y memorización de estímulos y respuestas. Un ejemplo del cognitismo es el enseñar por medio de mapas mentales, resúmenes y esquemas. Para el conductivismo, para Skinner, consideraba la mente como una caja negra
anunciando a los psicólogos que deben interesarse por lo que entra y sale de ella y no preocuparse por lo que sucede en el interior. Hablando un poco de las teorías cognitivas, está una de las principales que es la teoría del Quetzal, que nos habla acerca que es el Quetzal es una palabra alemana que significa que un todo unificado o significativo, es decir, que esta corriente entiende que el todo es más grande que la suma de sus partes. Otra teoría es la teoría genético-cognitiva, la teoría genético-dialéctica y las teorías de pensamiento de la información. Esta fue muy importante, está diseñada por Robert Gardner. Tiene 8 tipos de aprendizaje. En esos 8 tipos de aprendizaje, uno son el aprendizaje por signos, por señas, el aprendizaje por respuestas operantes, el aprendizaje de cadena, que es el de aprender por secuencias, el aprendizaje es asociaciones verbales, el aprendizaje de discriminaciones múltiples, el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de principios. Un ejemplo del conductivismo es el de la rata que oprime la palanca y recibe su alimento, que lo conocemos como reforzador, o la rata que oprime la palanca y recibe una descarga, que lo conocemos como estímulo adverso. Los reforzadores se dividen en dos, en positivos y negativos. Los positivos son todas aquellas consecuencias que aparecen tras una conducta y que la persona considera satisfactorias o beneficiarias. Estos reforzadores positivos se dividen en dos, primarios y secundarios. Los primarios son conductas que generan satisfacción, como comer cuando tenemos hambre. El segundo son los secundarios, se dan mediante el aprendizaje y son externos a la persona. Un ejemplo es las cosas materiales como el dinero y el reconocimiento. Los reforzadores negativos se encargan de eliminar aquellas consecuencias que éstas consideren negativas. Las teorías del aprendizaje se dividen en tres. Condicionamiento clásico, que corresponde a Iván Petrovich Pavlov. Aparte de participar en el condicionamiento clásico, también participó en la comprensión de los procesos de aprendizaje asociativos. Tuvo una gran influencia en el método científico en psicología y generó hábitos de conducta mediante el refuerzo al ayudar a desarrollar el condicionamiento instrumental. El segundo son las escuelas del conductismo, que está representado por nuestro autor principal, que es John Watson. A través de él, el conductismo tuvo una evolución a nivel psicológicamente y por fuera de ella. El tercero es el conductismo operante, que está conformado por nuestro representante Frederick Skinner. Él decía que las asociaciones entre lo que hacemos y lo que notamos, que son las consecuencias de nuestras acciones. Esto es un fundamento del condicionamiento operante. Según Skinner, era la forma básica del aprendizaje en buena parte de nuestra forma de vida. Métodos de investigación. Todas las ciencias requieren de evidencias empíricas basadas en la observación cuidadosa y la experimentación. Para recolectar datos, los científicos utilizan varios métodos de investigación, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. El primer método de investigación es la observación natural, donde se ve la conducta del sujeto en su ambiente natural. Las ventajas de estas son la información conductual está a primera mano y es rica en fuente de hipótesis, y la actitud del sujeto frente a la investigación es mucho más natural. Como desventajas está la presencia de un observador, lo cual altera el 100% del estado natural del sujeto de la investigación. El sesgo preexistente de este también altera los resultados, porque es la observación generalizable.
La siguiente es la encuesta, que es una serie de preguntas hecha a un grupo grande de personas. Como ventajas, es que tiene una cantidad de datos grandes a la hora de la investigación y es con gran rapidez. No es costosa, pero las preguntas a veces pueden hacerse de manera ambigua, lo que altera los resultados de la investigación. Y la precisión depende de la capacidad y la disposición de los participantes. La siguiente es la investigación experimental, donde se usan una o dos o más variables y se manipulan sistemáticamente y se estudia el efecto que esa manipulación tiene en otras variables. En esta se extraen conclusiones acerca de las relaciones causales, pero se deben tener un estricto control de las variables, ya que si no se tienen, pueden confundir los resultados. Al ser un escenario ficticio, puede influir en la conducta de los participantes. La siguiente es la investigación correlacional, donde se emplean métodos estadísticos para examinar la relación en dos o más variables. Predice la conducta, aclara relaciones entre variables que no se pueden aclarar con los otros métodos de investigación, pero no permite extraer conclusiones sobre las relaciones causales. La última de los métodos de investigación son los estudios de casos, donde se estudia a profundidad la conducta de una persona o unas cuantas personas. En esta hay una gran cantidad de información descriptiva y detallada y es muy útil para generar la hipótesis. Pero puede no ser una muestra representativa de la misma. Consume mucho tiempo y es costosa. Y el sesgo, así como en la observación natural, es un potencial problema de esta investigación. Otro punto importante de los métodos de investigación es la ética. La ética está estrictamente relacionada con la investigación. La APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, tiene un código de ética para llevar a cabo investigaciones donde se utilicen animales y sujetos, que son consentimiento informado de los participantes en el estudio. Se informa de antemano acerca de la naturaleza de la investigación y los posibles riesgos asociados, y no deben sentirse presionados a participar. Este mismo código se utiliza con los animales, ya que a los animales se les da un trato humanitario. Sin embargo, los representantes o defensores de los animales argumentan que el único método de investigación ético es la observación natural. Algunos piensan que este código es demasiado estricto y que no permite llevar a cabo una buena investigación psicológica. Otros piensan, por el contrario, que este código no es lo suficientemente estricto para proteger la integridad de los sujetos. Ahora pasamos a nuestro tercer punto, que son las conclusiones personales de cada integrante del grupo. Iniciamos. En conclusión, en esta etapa de la carrera y gracias a la materia de epistemología, me ha permitido abrir más la mente en todo lo relacionado con sus ideas y conocimientos, y así aplicarlos en mi vida como profesional más adelante. La epistemología me enseñó los inicios de las primeras investigaciones filosóficas y los aportes más importantes para la búsqueda de la verdad y la explicación de la mente del ser humano. En este curso, la epistemología me permitió comprender y abordar las teorías de los enfoques y modelos, así como el entendimiento de sus diferentes alcances, como los métodos de ciencia y sus técnicas. El curso de epistemología me ayudó a conocer los orígenes y el deseo de volver la psicología parte de la ciencia. Adicional, en general, hablo del método de aprendizaje que ha generado la universidad para nosotros y me parece que fue muy enriquecedor en la parte de nuestros trabajos grupales como nuestros trabajos individuales. Para mí el curso me ayudó a entender el origen del pensamiento científico y parte de la historia de la psicología, a entender varias corrientes del pensamiento no solo psicológico, sino también filosófico, y que es importante entender los orígenes de esta ciencia. Queremos dar gracias a nuestra tutora que nos acompañó desde el inicio, la profesora Rosemary,
y pues a nuestra tutora actual, a la profesora Laura, por todo lo que nos han enseñado en el transcurso de este tiempo. Pues ha sido muy enriquecedor, pues la parte cognitiva y también la parte que nos han dedicado ha sido muy esencial. Agradecemos a la universidad por los medios de comunicación y la forma en cómo nos ha enseñado a trabajar en grupo, y la manera en cómo hemos percibido este curso ha sido muy gratificante y nos sentimos muy conformes con lo aprendido hasta el momento. Entonces queremos darle cierre a nuestra actividad colaborativa fase número 3 y